Hola chicos, ¿cómo les va? Bueno, vamos a trabajar del texto que ustedes ya tienen, la interacción comunicativa en el cuidado de la salud, de Norenia, Sibanal y Alcaraz, de la Escuela Universitaria de Enfermería de Alicante, el apartado Modelo de comunicación interactiva, un modelo de transacciones simultáneas. Comenzaremos entonces con la puntuación de este capítulo. ¿De qué se trata entonces este modelo de comunicación interactiva propuesto por los autores? Ellos señalan que este modelo concibe la comunicación como un fenómeno simultáneamente individual y social. ¿Por qué? Porque si bien necesita del individuo para generarse el proceso de comunicación, esto tiene lugar en el campo de lo social e implica una relación de interacción, una relación de ida y vuelta entre los participantes de la comunicación, que deben de mantener intervenciones por turno para poder de este modo entablar este feedback, esta retroalimentación. En este modelo de comunicación interactiva, algo que señalan los autores, que está en coincidencia con lo que nosotros ya estudiamos con otro material y desde otra perspectiva teórica, es que los encuentros que se generen entre los participantes de la comunicación, o sea, el profesional sanitario y el paciente, van a estar condicionados por la percepción que hayan conservado de la interacción comunicativa previa. ¿Qué quiere decir esto? Lo que estuvimos trabajando con el efecto primacía, que si ustedes con determinado paciente lograron comunicaciones eficaces, lograron un ida y vuelta, un intercambio favorable, seguramente eso va a facilitar los intercambios posteriores. Pero si al contrario se dio una situación de desencuentro, de incomunicación o de dificultad, seguramente eso va a perturbar o afectar los siguientes intercambios con ese paciente. Otra de las cuestiones que señalan es que durante la comunicación los acontecimientos que se producen pueden ser de carácter interno. Cuando uno se está comunicando con un otro, aparece en el interior de la mente de uno lo que uno en ese momento puede llegar a estar pensando, reflexionando, sintiendo o deduciendo, ¿sí? Esto sería lo que los otros autores del material que ya trabajamos denominan filtros, ¿sí? Que son las barreras mentales que nos llevan a tener determinada percepción de la realidad, a leer o significar las cosas desde nuestra manera de interpretar el mundo, ¿sí? Desde nuestros prejuicios, preconceptos, experiencias previas, etcétera, ¿sí? Y también están en juego las cuestiones de carácter externo. ¿Qué significa esto? Los factores externos del ambiente, ¿sí? Que pueden ser interrupciones, el ruido, las condiciones ambientales. En este caso, el texto anterior, todo esto lo llama ruidos, ¿sí? Que son este tipo de interferencias del entorno externo o exterior que pueden aparecer en la comunicación. Continuamos ahora con algo importante que aportan estos autores respecto a materiales anteriores que venimos trabajando, que son los axiomas de la comunicación. Estos axiomas son enunciados tan evidentes que no necesitan ser demostrados y que fueron plasmados por 3 científicos de la comunicación en el año 2002 a partir del estudio de procesos del lenguaje en pacientes que presentaban cuadros de esquizofrenia.
vamos a trabajar entonces con cada uno de estos enunciados. El número 1 dice: es imposible no comunicar. Cuando se interactúa con otros, la conducta adoptada contiene en sí un mensaje implícito que influye en la acción que establecen los demás como respuesta, ¿sí? Siempre estamos comunicando, no solamente a través del lenguaje verbal, y lo central es que lo que transmitimos, lo que comunicamos, aunque sea implícitamente, va a afectar o va a determinar la respuesta que obtengamos de la otra persona, ¿sí? En este caso ustedes, la respuesta que obtengan del paciente, ¿sí? El enunciado número 2 señala que toda comunicación engloba dos aspectos: el contenido y la relación, ¿sí? No solo se transmite información, ya que al mismo tiempo se impone conductas, ¿sí? No solamente estoy dando instrucciones o indicaciones al paciente, por ejemplo, para que siga determinado protocolo, sino que también estoy imponiendo conductas. La relación es la que da sentido al contenido, ¿sí? Si yo pretendo que el paciente recepcione, capte mi mensaje, es fundamental el intercambio, es fundamental el feedback, que se genere, ¿sí?, ese encuentro con el paciente para que se posibilite la transacción, ¿sí? Entonces, el mensaje por sí solo no tiene sentido sin una buena relación, sin un vínculo o un lazo con el otro. El axioma número 3 señala la puntuación y secuencia de los hechos. ¿A qué hace referencia? A algo que también vimos en el material anterior, ¿sí? Una interacción está siempre condicionada por la puntuación de las secuencias entre los participantes. La falta de acuerdo con respecto a la manera de puntuar la secuencia de hechos es la causa de incontables conflictos en las relaciones, ¿sí? O sea que así como en determinado momento el profesional de la salud es el emisor porque transmite determinado mensaje, determinado contenido al paciente, también tiene que saber guardar silencio, hacer pausas y poder escuchar y transformarse en receptor respecto de lo que el paciente tiene para decirnos, para manifestarnos, ¿sí?, para expresarnos las preguntas, las dudas, etc. Continuamos entonces con el axioma número 4, en el cual los autores señalan que en todo proceso de comunicación tenemos presente la comunicación digital y la comunicación analógica. La comunicación analógica se refiere a lo que se conoce como comunicación no verbal, que ustedes ya trabajaron, ¿sí? Todo comportamiento tiene valor de mensaje para los demás. Tenemos los gestos, las posturas corporales, las miradas, los estados de ánimo, y tenemos también los componentes paraverbales, ¿sí? El volumen que emplee para poder dirigirme hacia el otro, el volumen empleado al hablar, el tono de voz, la velocidad, ¿sí? Todos estos son componentes paraverbales que influyen también al momento de transmitir el mensaje. La comunicación digital está denominada como las señales digitales que están sujetas a palabras comprensibles a partir de un código determinado y corresponden a una significación. Serían lo que comúnmente se conoce como comunicación verbal, ¿sí? Está
Recuerden que siempre que el emisor va a dirigir un mensaje, va a llevar a cabo un mensaje, lo hace codificando, ¿sí? Esos pensamientos, esos sentimientos, las ideas, lo que quiere expresar, ¿sí? Y el código que va a emplear deberá de ser un código compartido con el receptor para que sea comprensible, para que sea algo que el receptor pueda decodificar, ¿sí? Bien, el axioma número 5 habla de que vamos a encontrar en los procesos de comunicación, de acuerdo a la relación que se entable con el sujeto con el cual nos estamos comunicando, la interacción simétrica, que se trata de la comunicación con pares, por ejemplo, con colegas, ¿sí? Cuando ustedes en el equipo interdisciplinario de salud tengan que intercambiar comunicación por algún paciente con otro colega, ahí estamos en presencia de una interacción simétrica, ¿sí? Pero en el caso de comunicarse con los pacientes, ¿sí? La relación que se va a entablar va a ser complementaria. La conducta de uno de los participantes complementa la del otro. Bien, seguimos entonces. ¿Qué importancia poseen los axiomas de la comunicación entonces? Son de gran valor para los trabajadores de la salud, ya que nos ayudan a comprender los comportamientos de los pacientes, a poder advertir que tanto el paciente como el profesional de la salud son parte de un sistema dinámico, o sea, en movimiento e interactivo, de ida y vuelta, en el cual el enfermero se encuentra capacitado para resolver los problemas de los pacientes por medio de la decodificación de sus mensajes, o sea que ustedes deben de estar preparados para poder inferir o deducir, ¿sí?, qué es lo que le sucede al paciente, aun cuando no está manifestándose en forma verbal, ¿sí? Y es a través de los hechos, las historias de vida y los acontecimientos que relatan, que cuentan los pacientes, que ustedes como profesionales de la salud van a poder evaluar las circunstancias particulares de ese paciente, o sea, los aspectos psicosociales, sus necesidades, cómo se encuentra emocionalmente, cuáles son sus vínculos o si tiene un grupo de apoyo, y en función de esto organizar el plan de cuidados más adecuado. Las intervenciones en salud entonces necesitan tener en cuenta la capacidad comunicativa del paciente, ¿sí?, sus gestos, sus miradas, su expresión verbal, entre otras cosas. Se trata de, mediante el modelo de transacciones simultáneas, comprender las circunstancias que afrontan los pacientes, ¿sí? ¿Qué es lo que a ese paciente le está sucediendo, ¿sí? ¿Cómo se encuentra emocionalmente? Si cuenta o no con un entorno que lo esté acompañando, ¿sí?, con vínculos sociales que lo estén conteniendo. Entonces cerramos con algunas cuestiones más que nos aportan los axiomas de la comunicación, ¿sí? La necesidad de implementar el diálogo con los pacientes, de facilitar el diálogo como herramienta, ¿sí?, como elemento clave, de propiciar escenarios de encuentro. En este punto podemos recordar lo ya trabajado el año pasado con el doctor Maglio, ¿sí?, de promover la empatía
porque esto va a orientar el cuidado que tengamos que llevar a cabo con ese paciente y estimular a ese ser, ¿sí? Poder detectar su proyecto de vida, poder detectar qué lo motoriza en cuanto a su deseo, ¿sí? Para lograr el mayor bienestar y confort posible de ese sujeto, contemplando que cuando esto no se genera, cuando se produce lamentablemente el desencuentro, tenemos el fracaso del proceso de la comunicación, ¿sí? Tenemos la incomprensión, la sincronía entre las personas, ¿sí? Cuando estamos a destiempo, cuando no hay un acompañamiento, ¿sí? Y por lo tanto no podemos cuidar, si no podemos acompañar, si no tenemos la capacidad de escuchar, de respetar y de contemplar las necesidades del otro, no tenemos entonces chances de poder llevar adelante nuestro trabajo de manera eficaz, porque no podemos cuidar.